Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Y qué te traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? Hoy te traigo el calendario de Adviento con todos los productos, el calendario de Kiko Milano. Este año han vuelto a sacar calendario, está ya a la venta, tiene un precio de 129,99 € y yo hace un par de años me lo compré muy rebajado el de Kiko Milano, así que igual hay suerte y este año también lo rebajan. El año pasado también lo llegaron a rebajar, así que a ver. Y luego ya sabéis de todas formas que en Kiko en España muchas veces hacen ofertas especiales, yo que sé, por ejemplo 2 por 1 suelen hacer en Halloween, con lo que igual podéis aprovechar y dos personas en comprarlo, comprarte un producto y otro, yo que sé, buscar una ofertilla para que os salga más barato. Vamos a ver qué productos contiene. El primero, el Eyeshadow Holiday Wonderlist Metallic Magnitude Eyeshadow en el tono 01, que esta es una sombra de ojos intensa y con acabado metalizado. El siguiente producto, el Liquid Lipster New Lasting Matte by Liquid Lip Contour color 15. Que este es un labial líquido con acabado mate y también es de larga duración. Siguiente producto, un esmalte de uñas que es el Nail Polish Power Pro Nail Lacquer en el tono 27. Y este es un esmalte de uñas que nos dice que es con acabado profesional y un color radiante hasta por 7 días. Siguiente producto, el Eye Pencil Unlimited Precision Automatic Eyeliner and Kohl el 16, en el tono 16. Este es un lápiz delineador de ojos que es automático, que nos dice que es ideal para los bordes interiores y exteriores de los párpados. Siguiente, algo de cuidado. La Eye Mask Nourishing Eye Patch, que son unas mascarillas hidratantes para los ojos de hidrogel con extracto de miel, que estas nos dice que son ideales para conseguir fácilmente una apariencia fresca y descansada, además de cuidar el contorno de los ojos y restaurar la vitalidad natural de la piel. Y nos dice que sus características especiales es que contienen miel con todas las propiedades nutritivas de la miel. Nos dice que la estructura de hidrogel se adhiere perfectamente al contorno de los ojos y que se deslizan cómodamente sobre la piel. Proporciona inmediatamente una sensación de bienestar. Su textura dorada y fresca y ligera es de fácil aplicación. Muy bien. Siguiente producto, el Eye Pencil Color Kajal 02. Y este es un lápiz delineador de ojos para el párpado interior, con una textura suave para el uso en la línea de flotación. La fórmula delicadamente fundente y resbaladiza garantiza un maquillaje gráfico y preciso con un resultado de color inmediatamente intenso con los colores de moda. Viene el que os pongo en la foto, pero hay diferentes colores. Siguiente, una esponja de maquillaje, que es la Makeup Sponge Holiday Wonderlist Precision Beauty Blender. Y esta esponja nos dice que esta es una esponja suave, con una suave consistencia, que hace que la aplicación del maquillaje sea agradable y eficaz. La porosidad especial permite que la textura absorba el maquillaje correctamente y que lo distribuya uniformemente por la piel. La Precision Makeup Blender distribuye la base de una manera óptima, dispensándola uniformemente por la piel sin manchas ni rayas. Muy bien. Siguiente, el Lip Liner Creamy Color Lip Liner en el tono 08. Y este nos dice que es un delineador de labios de larga duración con una textura ligera y deslizante. Y nos dice que cuando se aplica es fácil de difuminar. La composición no se transfiere y es resistente al agua. No mancha y mejora la adherencia en los labios. Muy bien. Siguiente, un iluminador líquido. Estoy yo buena, líquido. Es el Liquid Highlighter Glow Fusion Ting, yo y mi inglés, Drops 02. Y es un iluminador líquido, nos dice que es para rostro, que es ideal para una tez radiante.
y para unos rasgos faciales resaltados con un efecto super brillo. Siguiente, el eyeliner pen en el tono 01. Este es un delineador de ojos de larga duración con una punta suave y flexible que sigue de forma fiable el contorno de los ojos. Eso significa que obtendrá una línea dibujada absolutamente limpia y precisa con un ancho variable, a no ser que la utilice yo. Entonces no es preciso, seguro que no. Nos dice que tiene una textura brillante e intensamente pigmentada, que se adapta perfectamente al párpado y que crea una línea opaca y duradera. El sistema capilar proporciona una fórmula una cantidad exacta, brindándole el máximo control al aplicarla, para un resultado impecable y sin manchas. Siguiente, un lip gloss, que es el Lip Gloss 3D Hydra Lip Gloss 20. Y este nos dice que es un brillo de labios nutritivo con efecto 3D para un resultado brillante. Nos dice que la textura suave y sensual se funde en los labios, dejándolos suaves y radiantes. Además, esta fórmula contiene extracto de Videns. Que no me digas lo que es el extracto de Videns, pero contiene. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Os voy a enseñar un calendario que tengo como el vídeo va a ser cortito, ya lo meto ahí y hago el unboxing rápido. Nos dice que la intensa flexibilidad aumenta el efecto favorecedor de la piel al aplicarlo y la consiguiente comodidad en el uso. La aplicación es sencilla y fácil de realizar y el producto se adhiere inmediatamente a los labios. Siguiente producto, el Hairbrush Holiday Wonderlight Hair Detangler. Y este es un cepillo que os pongo una foto, pero no sé si es el modelo que va a venir, ¿vale? Es un cepillo para el pelo, pero no sé exactamente qué modelo viene. Siguiente, Titriti el Lip Balm Holiday Wonderlight Starling Kiss Lip Balm. Y este es un bálsamo labial hidratante con acabado brillante. Siguiente, la Eyebrow Fixing Máscara Eyebrow Designal Gel Máscara. Esta es una máscara para las pestañas, que es una máscara fijadora, no para las pestañas, no para las cejas, perdona. Para las cejas, que nos dice que fija las cejas y deja un acabado satinado. Es ideal para modelar y rellenar y definir las cejas. Y nos dice que se quedan brillantemente realzadas por el sofisticado acabado satinado. Tiene una fórmula en gel ligera que garantiza una fijación perfecta sin dejar marcas. Siguiente, las Lip Mask Holiday Wonderlight Bright Night Kiss Lip Mask. Que esta he puesto que tiene un precio de 4 euros porque he encontrado el lote de 3 productos diferentes y los 3 costaban 12, entonces he hecho la división. Y esta nos dice que es una mascarilla para los labios que está enriquecida con extracto de almendras dulces, higo y granada. Nos dice que se adhiere perfectamente a los labios para nutrirlos y mimarlos. Muy bien. Siguiente. El Mini Lipstick Holiday Wonderlight Mini Creamy Lipstick en el tono 02, que también tiene un precio de 4 euros. Y este nos dice que tiene una textura suave y empolvada y apenas perceptible de las barras de y apenas perceptibles. Esta barra de labios se funde instantáneamente en los labios. La opacidad se puede variar según desees. Muy bien, te aplicas más o te aplicas menos. Siguiente, el Eyebrow Brush i52 Powder Shader Brush. ¿Y qué es esto? Esto es una brocha para el contorno de los ojos, especialmente diseñada para aplicar correctores en crema o en polvo y para aplicar sombras de ojos. Nos dice, el corte y la elasticidad de las cerdas garantizan un uso fácil. Las cerdas sintéticas de alta calidad son duraderas y suaves al tacto. Siguiente producto. El Contour Stick Holiday Wonderlight Bronze Signature Contouring Stick 01. El precio de este no lo sé, pero nos dice que es una práctica barra de contorno que es perfecta para modelar ópticamente los rasgos faciales, con un juego de luces y sombras. Tiene un acabado mate y está enriquecido con extracto de pistacho. Se difumina sin esfuerzo y se funde cómodamente con la piel. Siguiente,
el Face Serum Radiance Boost Serum Face Base. Y nos dice, crea un velo de luz sobre su tez, disimular imperfecciones y mejorar la fijación del maquillaje. Muy bien. Hay un eyeliner, el siguiente producto, que es el Eyeliner Pen Holiday Wonder Lips Twinning Lip Liquid Eyeliner. Y este nos dice que es un delineador líquido de esta colección, que de esta colección yo creo que son el 80% de los productos son de esta colección, de la Holiday. La Holiday Wonder Lifting, o sea... Siguiente producto, el Lipstick Unlimited Estilo 21. Y esta es una barra de labios en crema de larga duración que dura hasta 10 horas. Tiene una textura innovadora, rica y cremosa, a prueba de besos, con un acabado semimate. Siguiente, un perfume, que no he conseguido saber las notas del perfume, pero bueno, como el tamaño es chiquitín, lo más que pueda pasar es que lo tengáis que usar de ambientador, si no os gusta, pero vaya. Es el perfume de Duomo District Mini Eau de Parfum. Y es eso, un perfume que ya veis el tamañito, pues eso, que tampoco es no es el tamaño completo. Siguiente, una máscara de pestañas que es la máscara Max Moth Máscara. Y esta es una máscara de pestañas con un efecto más del 200%, que aporta más del 200% más de volumen en tus pestañas. Y además es de larga duración de hasta 10 horas. Tiene una fórmula enriquecida con aceite de argán para unas pestañas suaves. La textura extra cremosa cubre las pestañas con un color negro intenso y el mini cepillo de Itel permite una definición extraordinaria. Y ya, el por último, pero no menos importante, es el Lipstick Holiday Wonder Lips Starry Night Sparkling en el tono 03. Muy bien, este es el calendario de Kiko. A mí Kiko, la verdad que es una marca que me gusta y creo que el calendario está bastante bien, sí. Sí, ya os voy a enseñar corriendo el calendario de Ikea de este año, que yo creo que no varía mucho del de otros años, son 277 gramos de chocolates, es de la marca, el chocolate es de la marca Hachette, a ver, y vamos a ver, luego lleva dos tarjetas regalo, eso es, una de ellas me parece que es con el dinero en todas igual, a ver si pone de cuántos son las tarjetas, o sea, una de ellas, acción Carter, las tarjetas están en el número 6 y en el número 24. La tarjeta del 6 de diciembre, a ver, vamos a verla, que vendrá tarjeta más chocolatina. Vamos aquí está. El calendario pues es mono, la verdad. Y vamos a ver, la del 6 de diciembre es una tarjeta que es para todo el mundo igual, es de 5 euros. Aquí está. Y esta es para todo el mundo de 5 euros. Viene con una chocolatina. Que bueno, una chocolatina normalita. A ver en el 24 si viene algo más. Y en la del 24, y aprovecharemos, viene 2 chocolatinas y esta otra tarjeta, que esta puede variar el regalo. Vienen 2 chocolatinas, la verdad que muy bonitas envueltas, pero podrían ser bombones, yo creo, en vez de chocolatinas, digo yo. Y esta puede variar el regalo entre... hay 100 calendarios que llevan 1.000 euros, 100 calendarios, no, 100 calendarios de 1.000 euros, 10.000 calendarios de 100 euros. Bueno, diferentes precios, hay de diferentes premios. Hay desde 5, 10, 50, 100 euros o 1.000 euros. Muy bien, pues ya veremos. Ya veremos a ver qué toca. Voy a abrir un par de... así... A ver qué bombones tocan. Aquí vienen los bombones. Cada uno de los bombones que vienen. Este vamos a ver.
me ha ido a tocar con mazapán, que a mí el mazapán no me gusta, señoras y señores. No me gusta. Es el... Este es este, ¿no? No. Este. Nougat praliné con avellana y mazapán. Justo. Y... El mazapán es de almendra y se hace un mazapán, yo no sé si sabéis, un mazapán que es una versión barata del mazapán, que en vez de estar hecho con almendra, está hecho con los huesos de los de los melocotones, con apricot en kerne. Y este está hecho de eso, kerne, no semillas, con las semillas. Y no. Vamos a ver otro, pero por enseñaros, ya no me como ningún otro. Mira, este blanco. ¡Ay! Pues puede estar bien. Pero vaya, tampoco es un calendario. Pues si eres de no comprarte calendario habitualmente, pues uno de chocolate te puede sacar de la paña, o sea, por tener algo. Y luego tiene lo de las tarjetas. El calendario me parece que cuesta 13 euros. 13 euros, una cosa así. Entonces, bueno, con las tarjetas, aunque te toquen cada una 13 o 17, no sé, no me acuerdo. Pero aunque te toquen cada una 5 euros, pues dices, bueno, pues ya he ahorrado 10 euros. Algo es algo. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que estéis muy bien, que disfrutéis del día, de la vida, y abajo tenéis el link para el calendario de Adviento de Kiko. Un besazo. Agur.